Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 25.24 del libro de métodos numéricos de Chapa. En este ejercicio se nos solicita calcular el tiempo que tarda en desocuparse un tanque esférico, el cual tiene un orificio en el fondo. Para esto nos dan la ecuación del caudal de salida por el orificio, además nos dan el diámetro del tanque y la altura inicial del agua dentro del tanque en un tiempo cero. Entonces, como primera medida, lo que vamos a usar es la ecuación de conservación de la masa, la cual nos relaciona que el cambio en el almacenamiento con respecto al tiempo es igual a las entradas menos las salidas. Como en el ejercicio no nos indican que esté entrando agua al tanque, las entradas serán iguales a 0 y la ecuación nos quedará que el cambio en el almacenamiento con respecto al tiempo es igual a menos el caudal de salida. El caudal de salida está relacionado por la ecuación que nos dan en el enunciado, por lo que la reemplazamos aquí en la ecuación. Ahora, aquí S es el volumen de agua dentro del tanque, pero necesitamos expresar ese volumen en función de la altura H, porque la salida depende de esa altura. Entonces, ¿cómo hacemos para relacionar el cambio en el volumen con respecto al tiempo con el cambio en la altura con respecto al tiempo? Entonces, para esto tenemos que recordar la regla de la cadena. Este es un extracto sacado del libro de Stewart del cálculo de una variable, en la que nos indica la regla de la cadena que la derivada de una función compuesta es la derivada de la función exterior evaluada en la función interior, multiplicada por la derivada de la función interior. Entonces, ¿esto cómo nos ayuda con nuestro problema? Sabemos que el cambio en el volumen o el almacenamiento en el tanque es función del tiempo. Pero también sabemos que el cambio en la altura en el tanque es función del tiempo. Por lo que el cambio en el almacenamiento o en el volumen dentro del tanque es función de la altura en el tanque. Entonces, ya teniendo estas tres derivadas, podemos aplicar la regla de la cadena, en la cual dejaríamos que el cambio en el almacenamiento con respecto al tiempo en el tanque es igual al cambio en el almacenamiento con respecto a la altura multiplicado al cambio en la altura con respecto al tiempo. Entonces, ya tenemos esta ecuación que nos relaciona el cambio en la altura con respecto al tiempo, que es lo que estamos necesitando para resolver el ejercicio. Entonces, teniendo la ecuación interior y reemplazando en la que teníamos del cambio en el almacenamiento con respecto al tiempo, reemplazando estos términos acá, obtenemos esta ecuación. Y recordamos que lo que tenemos que despejar es dH de t, que es el cambio de la altura con respecto al tiempo. Por lo que obtenemos finalmente esta ecuación, que básicamente lo que hicimos fue pasar el ds de h a dividir y no más. Ahora, como el tanque es una esfera y el líquido ocupa solo una parte del tanque, usamos la fórmula del volumen de un casquete esférico o, lo que es lo mismo, la fórmula del volumen de un tanque esférico parcialmente lleno, que es esta ecuación. Esta ecuación no la voy a demostrar acá, pero básicamente es la que nos relaciona el volumen de un tanque esférico con respecto a la altura del agua dentro del tanque. Entonces, teniendo esta ecuación, la derivamos con respecto a la altura para después poder reemplazarla en nuestra ecuación original, en el divisor, y al derivar esta ecuación con respecto a h, obtenemos esta otra. Aquí explicando rápidamente cómo se aplicó la derivada, pues derivando esto con respecto a h, sacamos el pi tercios, que es una constante. Podemos multiplicar h al cuadrado por 3r y h al cuadrado por h, lo que nos da h al cuadrado 3r menos h al cubo. Y derivando esto por h, nos queda que pi tercios por 6r de h menos 3h al cuadrado, que es básicamente lo que tenemos aquí. Es derivar básicamente por h. Y finalmente, si reemplazamos esto aquí en la otra ecuación, vamos a obtener la ecuación final,
que es la que nos va a describir el cambio de la altura con respecto al tiempo y es la que vamos a resolver aplicando un método numérico en Python. Realmente esta ecuación la podemos resolver por diferentes métodos numéricos y usando diferentes herramientas. Ya puede ser Excel, puede ser MATLAB. Yo les voy a enseñar cómo se haría utilizando Python y SolveIBP, usando la librería SciPy de Python. Entonces, para resolver la ecuación diferencial, vamos a usar Python. Es importante indicar que este no es un curso de nivel básico o el uso de programación. Entonces ya hay que tener ciertos conceptos básicos previo a realizar este ejercicio sobre el uso de Python, pero intentaré ser lo más claro posible. Entonces, para no tener que instalar nada, vamos a hacer el uso de Google Colab. Va a ser nuestro entorno de programación. Entonces, para eso podemos ingresar al navegador e ingresamos Google Colab. Abrimos el primero que nos sale, que es Google Colab. Y aquí en la parte superior le vamos a dar New Notebook. Ahí nos solicita que iniciemos sesión. Iniciamos sesión con una cuenta de Google. Y una vez ya estemos adentro, se nos abre este nuevo notebook. Este es un formato que se llama Jupyter Notebook. Aquí podemos ponerle el título a nuestro archivo. Le vamos a poner tanque esférico. Y le vamos a poner SolveIBP. Listo, perfecto. Entonces, para empezar, como les dije, vamos a resolver esta ecuación diferencial con SolveIBP, que es una herramienta de SciPy que nos permite resolver ecuaciones diferenciales de problema de valor inicial. SolveIBP es Solve Initial Value Problem. Entonces, para eso vamos a importar desde from SciPy.integrate. Vamos a importar SolveIBP. Listo. Además de eso, vamos a necesitar NumPy para hacer operaciones matemáticas básicas, como sacar raíz cuadrada, como usar pi. Entonces, para eso vamos a importar NumPy, que normalmente uno lo importa como NP. Y vamos a importar Matplotlib, que es la librería que nos va a permitir hacer gráficos. Entonces vamos a hacer la gráfica de cómo cambia la altura con respecto al tiempo en nuestro tanque. Para eso importamos Matplotlib con esta línea de código, matplotlib.pyplot.plt. Listo. Entonces lo primero que debemos hacer es crear una función que haga referencia a la ecuación diferencial que queremos resolver. Recordemos que la ecuación diferencial que queremos resolver es esta de h de t igual a menos c por a raíz de 2g sobre h sobre todo esto. Entonces vamos a crear una función, pero la vamos a crear de la forma en la que nos solicita SolveIBP para poder resolver la ecuación y yo les voy a explicar. Entonces para eso definimos la función como def. Nuestra función se va a llamar dh de t, ¿cierto? Y aquí para poder resolverla con SolveIBP debemos ingresar los parámetros de nuestra función. El primer parámetro que debemos ingresar es el de la variable independiente. Es decir, en este caso nuestra variable independiente es el tiempo. Es lo que está en el denominador de nuestra ecuación diferencial. Es decir, el tiempo t. Seguido de eso debe ir la variable dependiente, que en este caso es la altura. El nivel del tanque, la altura en el tanque depende del tiempo. Entonces vamos a poner h. Listo. Después de eso, vamos a agregar los otros parámetros que necesitamos para calcular la ecuación, que es el área, el radio y el coeficiente c. La altura ya está. Entonces, el área, el radio y el coeficiente c. Entonces, ingresamos A de área, R para el radio y C para el coeficiente c. Y además de eso, vamos a agregar la gravedad y la vamos a igualar de una vez a 9.81. Damos 2 puntos y vamos a decir que esto nos va a retornar nuestra ecuación diferencial, que es esta de acá. Esta de acá. Tal cual esto lo vamos a ingresar allá.
Entonces eso es menos c por a por la raíz cuadrada de, entonces para poner raíz cuadrada ingresamos np, que es NumPy, y sqrt es la que nos va a permitir calcular las raíces cuadradas de 2 por la gravedad por la altura, ¿cierto? Menos c por a por la raíz cuadrada de 2c por la altura. Listo. Y eso lo vamos a dividir todo por pi tercios. Entonces ponemos np.pi, que es el que nos va a permitir manejar el pi, sobre 3, que sería pi tercios. Eso multiplicado por, abro paréntesis, 6 por r por h menos 3 por h al cuadrado. Para elevar al cuadrado recordemos que es con dos asteriscos. Verificamos. Pi tercios por 6 por r por h. Pi tercios 6 por r por h. Menos 3 por h al cuadrado. Listo. Y ahí ya está ingresada nuestra ecuación diferencial. Ahora vamos a ingresar los valores de los parámetros. Entonces, de acuerdo con el ejercicio, el radio del tanque R es el diámetro es de 3 metros, por lo que el radio es de 3 dividido 2. El C va a ser igual a 0.55. Todos estos datos recordemos que nos los están dando aquí en el ejercicio. C es 0.55, el diámetro del tanque es de 3 metros, entonces lo dividimos en 2. Listo, ahora el área del orificio. Entonces para calcular el área de un círculo, pues sabemos que es pi cuartos, entonces hacemos np.pi dividido 4 por el diámetro del orificio al cuadrado. Como el diámetro nos lo están dando en centímetros, lo tenemos que escribir en metros, que es 0.03 al cuadrado. Y ahí ya calculamos el área del orificio. Ahora vamos a ingresar dos valores importantes, después les voy a explicar de dónde salen, pero son unos parámetros que nos solicita SolveIBP. Uno es el nivel, el nivel inicial en el tanque. A ese le vamos a poner el H0, que de acuerdo con nuestro ejercicio es 2.75. Verificamos aquí y la altura inicial en el tanque es de 2.75 metros. Esto, para que lo pueda usar SolveIBP, lo tenemos que quedar como si fuera una matriz, es decir, lo encerramos entre corchetes. Si quiere lo meto acá y borro el que ya había escrito. Esto es importante, no olvidemos los corchetes porque si no, SolveIBP nos va a generar un error. Entonces, esta es la condición inicial, la altura inicial en el tanque. Como recordemos que estamos resolviendo un problema de valor inicial, por lo que debemos ingresar la altura inicial en el tanque. Además de eso, debemos meter el intervalo del tiempo en el cual se va a evaluar la ecuación diferencial. Para dar un ejemplo, vamos a evaluarlo inicialmente en un intervalo de 0 segundos a 100 segundos para ver qué pasa. Entonces, podemos ponerle el t-span, que es el intervalo de tiempo, y igual en una matriz lo definimos de 0 a 100 inicialmente. Después lo podemos modificar, pero vamos a ver qué pasa. Quiero que veamos qué pasa. Listo, ahora vamos a crear una variable que le vamos a llamar sol, por ejemplo, de solución, en donde vamos a resolver el SolveIBP. Entonces, ingresamos SolveIBP y vamos a mirar qué parámetros nos solicita. Ay, perdón, que me quedo. SolveIBP. Entonces, ¿qué parámetros nos solicita SolveIBP? Lo primero, él nos pide cuál es la ecuación diferencial que vamos a resolver. Nosotros, como ya la creamos aquí arriba, que se llama DHT, entonces le vamos a decir, la ecuación que queremos resolver es DHT. Listo. Luego nos dice, dígame en qué intervalo de tiempo la va a resolver. Entonces, como nosotros ya creamos aquí una variable que se llama tspan, que tiene el intervalo, le vamos a decir que el de tspan, ese va a ser el intervalo. Luego nos dice, indíqueme el valor inicial, en este caso
que es el valor inicial en el tanque, en el tiempo 0. Entonces ese ya lo ingresamos en la variable h0, entonces le ponemos h0. Y además, como parámetro final, él nos va a pedir, bueno, además ingréseme el resto de parámetros que necesito para calcular la ecuación diferencial. Entonces en este caso, lo que va a hacer Solve5VP es ingresar diferentes valores de tiempo, desde 0 hasta 100, va a calcular el h desde un tiempo inicial, desde un valor en el tiempo 0 de 2.75, pero además él va a necesitar el área, él va a necesitar el radio y el c. Entonces, esos otros parámetros los vamos a ingresar de esta forma, como args igual a arc. De esta forma es que él va a poder asociar estos valores dentro de la ecuación diferencial. Por ahora no necesitamos nada más. Vamos a imprimir la solución, a ver qué pasa. Vamos a imprimir esta solución, a ver qué pasa. Entonces vamos a imprimir sol y le vamos a dar reproducir. Entonces él se demora ahí un tiempito y vamos a ver qué pasa. Nos generó error. Entonces, qué pena, es que aquí me quedó mal escrito NumPy. Ya, vamos a volver a correrlo. Listo. Entonces miremos qué nos devuelve Solve5VP. Entonces Solve5VP tiene varios parámetros. Uno es el mensaje, donde nos dice que solucionó exitosamente la ecuación diferencial dentro del intervalo de integración. Muy bien. Además nos devuelve el tiempo el que se evaluó, que fue de 0 hasta 100, que nos lo devuelve en una matriz, y nos devuelve los valores de la altura dentro de un parámetro que se llama y, cada uno de esos valores para cada uno de los tiempos evaluados. Como esto así no se ve muy claro, pues vamos a graficarlo. Pero para poder graficarlo, entonces tenemos que primero extraer estas matrices que nos arrojó Solve5VP. Entonces, para extraer esos valores de esas matrices, sencillamente se lo asignamos a otras variables. Entonces, el t, vamos a decir que va a ser igual a sol, que es el resultado que nos arrojó Solve5VP, punto t, que punto t es para yo ingresar a este parámetro que se llama t de Solve5VP, a este t. Y algo parecido tendré que hacer para este y. Entonces voy a decirle que h, que son las alturas, va a ser lo que arrojó sol, pero el parámetro y. Pero miremos que aquí hay algo adicional. Realmente este valor de y puede aplicar para diferentes valores que se estén evaluando. En este caso nosotros únicamente estamos evaluando un valor que es la altura dentro del tanque con respecto al tiempo. Entonces en este caso nos arroja una matriz solo con un parámetro que contiene todos los valores de las alturas. Entonces el primer parámetro que tiene ese valor pues es el inicial, el 0. Si tuviéramos más parámetros analizados, pues entonces ya miraremos si lo que requerimos es el 1, el 2, el 3. En este caso, como solo estamos hablando 1, él nos lo devuelve en el índice 0. Entonces consultamos sol.y en el índice 0, que es donde se encuentran nuestros valores de altura. Listo, y como ya tenemos los valores extraídos, entonces lo único que hacemos es graficarlos. ¿Y cómo lo graficamos? Como ya importamos la librería de Matplotlib, lo único que tenemos que ingresar es plt.plot y graficamos el tiempo contra la altura. Y le damos a mostrar. Vamos a correr esto a ver qué pasa. Miremos que ya nos generó la gráfica. Entonces, aquí en el eje Y está la altura del tanque, que arranca desde 2.75. Y en el eje X está el tiempo. Pero miremos que en un intervalo hasta 100, que fue el que definimos aquí, de 0 a 100, el nivel del tanque es de 264, todavía no ha llegado a 0, es decir, este intervalo está muy pequeño, tenemos que agrandarlo. Entonces miremos qué pasa si lo dejamos en 1000. Démosle play. En 1000 el nivel del tanque es aproximadamente 2.1, todavía falta mucho. Entonces debemos crear un intervalo más grande, dejémoslo en 10.000. Miremos que en 10.000 ya, ahora sí, en ese intervalo sí alcanza el 0, pero no
seguramente no lo alcanza exactamente a los 10.000, es mucho antes, pero no lo está graficando y además nos está arrojando aquí una alerta y nos está diciendo que hay un problema con la raíz cuadrada y efectivamente. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Dentro de la raíz cuadrada le decimos que la altura máximo la evalúe entre 0 y el valor de la altura. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que si el valor de la altura en el tanque es menor a 0, tome 0, básicamente, para que no evalúe valores negativos en el tanque. Entonces, si le damos play otra vez, ahora sí vamos a ver que se va a mantener constante hasta el nivel de 0. Y entonces más o menos podemos ver que el tiempo en el que se desocupa el tanque es inferior a 8.000, pero superior a 7.000 segundos. ¿Cómo hacemos para obtener el valor exacto? Entonces, para obtener el valor exacto del tiempo en el que se desocupa el tanque, podemos interpolar en esta gráfica. Entonces, para eso definimos una variable que podemos ponerle interpolado y vamos a usar una función de NumPy que se llama interp, que es el que nos va a permitir interpolar entre los valores de altura y tiempo. Entonces yo quiero saber en qué momento se desocupa el tanque. Entonces, en qué nivel alcanza el 0. ¿Listo? Ese es el primer valor que vamos a ingresar. Luego le ingresamos la variable que va a corresponder a la altura del tanque y luego la variable que va a corresponder al tiempo. Sin embargo, aquí algo importante que toca explicar es que esta función interp siempre funciona es para valores ascendentes y como aquí tenemos valores descendentes y arranca en un valor superior y al final llega a 0, entonces tenemos que invertir esos valores. ¿Cómo los invertimos? Básicamente agregando un menos en la altura. Qué pena que es que aquí me está arrojando error porque estoy definiendo esto antes de asignar las variables TIH. Entonces lo tenemos que poner después. Ahí ya. Listo. Y entonces imprimimos el valor de interp. A ver qué nos da. Entonces ponemos el tiempo en el que se desocupa el tanque es. Esto lo ponemos entre comillas. Y lo concatenamos con el valor de interpolado. Listo. Por ahora, como ya les expliqué esto del print solve, lo voy a comentar para que no lo imprima y lo va a reproducir otra vez. Y vemos que el tiempo en el que se desocupa el tanque es de 7.490 segundos y ahí ya nos da el valor exacto. Podemos redondear ese valor para que no nos bote tantos decimales. Le podemos dar round, que nos arroje solo 2 decimales. Entonces aquí le decimos 2 para que sean solo 2 decimales. Le damos correr nuevamente y aquí ya nos arroja. Entonces, el tiempo en que se ocupa el tanque es de 7.490.64 segundos. Aquí le podemos complementar con segundos y listo. Y ya tenemos la gráfica. Podemos ingresar otros valores adicionales. Por ejemplo, veamos que esta gráfica que nos arroja no es como tan suave, ¿sí? Tiene unos cambios bruscos aquí. Para solucionar ese problema, aquí en SolveIBP, eso quiere decir que está de pronto usando unos pasos de tiempo muy grandes. Entonces, para solucionar y que nos dé una curva más suave, podemos decirle que el paso máximo de tiempo, el max step, sea por ejemplo de 1. Si lo volvemos a correr, vemos que ya tenemos una curva mucho más suave. Entonces, aquí con esto, si le ponemos un valor más chiquito, realmente no vamos a obtener una mejora significativa y sí se va a demorar más. Entonces, con 1 creo que está más que bien. Y además de esto, le podemos ya cambiar aquí en la gráfica, por ejemplo, el color de la gráfica. Le podemos agregar la grilla. Bueno, ya podemos ver tutoriales de cómo agregarle aquí más
más información a la gráfica. Pero de entrada, esto es lo que les quería mostrar, cómo resolvemos esa ecuación diferencial usando Solve5VP con Python. Si tienen dudas, los leo en los comentarios. Espero que les haya sido de utilidad el video. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.